Este texto, el texto del primer amor, es un texto en el que Kierkegaard va a abordar una pregunta fundamental a propósito de la escritura, de la escritura. Y él retoma un poco el origen del texto, de cómo es que una persona, o sea, de la anécdota inicial de este texto me refiero, de cómo es que una persona que había comprado un secreté, ¿no? O sea, estos muebles que servían para guardar cosas y que tenían secretos y cajones y cosas por el estilo, tenían unos archivos y unos papeles y que revelan algo en su interior que no se notaba en su exterior y todo ese tipo de cosas. Le va a servir a Kierkegaard para pensar el proceso de escritura. Pero este lo va a mostrar hasta cierto punto de una manera irónica, ¿no? Y lo que habíamos mostrado es que la escritura tiene una especie de tensión dialéctica. ¿Sí? Ese es como el punto, ¿no? Hay una dialéctica existencial en la escritura, ¿sí? Por un lado, él lo va a decir, ¿sí? La escritura tiene que ver con la ocasión, pero por el otro lado tiene que ver con un aspecto más íntimo, con un aspecto interior, ¿sí? Y él va a decir, el problema, ¿sí? Es reducir la escritura a uno de los dos. En este caso él empieza mostrando cuál es el problema de la escritura de ocasión. Es que yo voy a escribir con ocasión de los 300 años de Kant. Oye, chévere, pero si lo que voy a escribir con ocasión de los 300 años de Kant no lo pudiera escribir en otra ocasión, entonces la pregunta es, parecería que el texto solamente tiene sentido en la ocasión, pero como la ocasión es exterior, como la ocasión es circunstancial, pues estos textos de ocasión pueden básicamente como ser superficiales. Ser superficiales. Valen un día, 2 días y ya, mira, pasa. Entonces le falta inspiración, ¿no? Y él lo dice acá, justamente lo que tenemos señalado acá en azul, ¿no? Estos textos muchas veces ¿sí? Pueden llegar a perder de vista tanto la ocasión como la inspiración. Y ahí está la dialéctica. Esta está la dialéctica. Él pone un ejemplo que me parece además maravilloso, donde le dicen, mira, si alguien me preguntara a mí, ¿sí? Si alguien me preguntara a mí, ¿qué es lo que sirve de ocasión para que yo haga todas estas observaciones? ¿Sí? Él lo formula acá. ¿Qué es lo que sirve? ¿Cuál es la ocasión para que tú hables de todo esto? ¿Sí? Y si él dijera, mira, las ocasiones son las siguientes, no me has entendido. La pregunta de la ocasión es poder responder, dadas las circunstancias, mira, esta no es la ocasión. Y eso a mí me parece muy lúcido. Nosotros en filosofía y más en contextos universitarios escribimos con ocasión de los exámenes, escribimos con ocasión de las entregas, de los cortes, de las tareas que se vencen y los plazos de la plataforma y ese tipo de cosas. Y no está mal, pero es una escritura profundamente ocasional, profundamente ocasional. ¿Y cuál es el problema de la escritura profundamente ocasional? Pues, él lo va a decir, es que pierden en inspiración. Ahora, no se trata de que tengamos que escribir al margen de toda ocasión. Él lo va a mostrar justamente a continuación. La ocasión es necesaria, ¿sí? Las producciones desprovistas de ocasión carecen de algo. Les falta algo, ¿no? La ocasión es fundamental. La ocasión es fundamental. Y lo va a decir acá, y eso era algo que habíamos trabajado la vez pasada, la inspiración y la ocasión son inseparables. Ahí lo dice. ¿Sí? Literal, está en amarillo, subrayado en rojo y tales. La inspiración y la ocasión. La inspiración y la ocasión son inseparables. Tiene que ver con esto que habíamos señalado también y que está en el cuadro en la página izquierda señalado en rojo. Con la ocasión no se llega a nada nuevo, pero con la ocasión todo llega. Entonces, no se trata de ser escritores de ocasión, simple y llanamente vamos a escribir con ocasión de. No, pero tampoco se trata, no, es que yo voy a escribir al margen de las circunstancias de la vida y estos son mis textos y mira, no, nos estamos perdiendo de algo, ¿sí? Inspiración y ocasión van de la mano. Si nosotros logramos articular que nuestra inspiración como dimensión interior alcance una expresión en la ocasión como dimensión exterior, el proceso de escritura, digamos, esta expresión es mía, resulta dialécticamente feliz, ¿sí? Si esta articulación entre inspiración y ocasión se rompe, pues básicamente nuestro texto quedaría como dialécticamente infeliz, que es una expresión hegeliana de la conciencia desdichada y la conciencia infeliz. Sería un buen texto chévere si hubiera salido hace 2 años. Oye, eso es la tesis del más desgraciado. El más desgraciado tiene que ver justamente con no vivir a tiempo.
¿sí? Eso lo habíamos visto. La tesis kierkegaardiana del más desgraciado es que el más desgraciado vive a destiempo. O está muy metido en el futuro o muy metido en el pasado, pero es incapaz de tener un presente. Y en eso consiste la desgracia. Bueno, podríamos pensar que lo mismo ocurre con los textos, textos que pensamos de lástima que haya sido escrito con esta ocasión o en esta ocasión, pues los haría completamente desgraciados. Pero mantener la ocasión sin que haya una inspiración en el texto, pues es un texto genérico, ocasional, de tal punto que pasada la ocasión, pasado el interés del texto. Y a Kierkegaard le llama la atención, digamos, él quiere hacer como el énfasis en cómo es que en la escritura nos jugamos una postura existencial, que eso es como un poco la idea, ¿no? Entonces, repito, la idea de volver toda la ocasión es un desastre. Y él lo dice acá, lo tenemos subrayado, líneas amarillas y verdes, dice que la ocasión lo sea todo, ¿sí? Hace que la ocasión sea una estupidez en el momento siguiente. Y ahí eso es un desastre. De esta manera hasta Dios se vuelve superfluo. Y la idea de la providencia resulta necia y la ocasión un granuja que se burla tanto de Dios como del ser humano, hasta el punto en que la existencia se diluye por entero en una burla, en un chiste, en una charada. ¿Sí? Una tesis que habíamos visto la vez pasada con el tema con el texto de Günther Anders de la obsolescencia humana y que de una u otra forma hoy en día podríamos mirar en términos de lo que llamamos bueno, ya no se utilizan mucho, pero hace unos años se hacían mediciones de los hashtags y desde ahí se miraban las tendencias. Y eso es como con ocasión de que esto está en tendencia, entonces lo usamos. Hoy en día se utilizan otras formas, pero es básicamente la misma estrategia. Es con ocasión de que este sonido es viral, con ocasión de que este meme es viral, con ocasión de que esto es viral, pues hacemos cosas. Pero a veces son cosas no inspiradas. Entonces pasa, pasa la viralidad o pasa, o sea, pasa el carácter viral de difusión y pues pasa, pues, no tiene por qué mantenerse. O sea, básicamente lo que él lo dice, ¿no? Lo que en algún momento, en esta ocasión, lo es todo, en el momento siguiente resulta una estupidez. Y yo creo que en ese sentido nosotros lo vivimos mucho, ¿no? Bien, entonces él va a volver sobre el asunto, él va a decir, bueno, resulta, pasa y acontece que yo había escrito, ¿sí? Una reseña sobre esta obra del primer amor de Escribe. Escribe es un autor que escribió un texto que es el apellido del personaje. Escribió un texto que se llama El primer amor. Y él estaba él con su novia, ¿sí? Habían decidido, ¿sí? Habían ido al cine, habían ido al teatro, habían visto la representación del primer amor y les había gustado, pero había sido completamente circunstancial. Se habían visto por la mañana, se separaron, no sabían qué iban a hacer y por la tarde se encontraron en el teatro. Ella estaba en uno de los palcos, él estaba abajo, se miraron y entonces dijeron como, ok, esto va a ser parte de nuestra relación. Cada vez, y se prometieron, cada vez que tengan la ocasión de ver el primer amor, ¿sí? Van a irlo a ver. Y en ese momento van a recordar en qué consiste su amor, porque es una pareja, están enamorados y pues van a unir. Y no importa en qué parte del mundo estén, si alguno de los dos ve la obra de El primer amor, se conectarán directamente con el otro. Y entonces él dice, listo, y pues lo que pasó fue que yo tuve que hacer unos viajes, lo cuenta ahí en primera persona, tuve que hacer unos viajes y en los viajes me encargaron empezar a hacer una reseña de El primer amor. Y cuando empezó a hacer la reseña, ¿sí? En una de esas se encontró con que su novia, ¿sí? Con que o mejor dicho, se encontró con que, bueno, habían terminado con su ex, o sea, con la novia con la que se han prometido que iban a ver me enredé, con la que se han prometido que cada vez que tuviesen la ocasión iban a ver la obra del primer amor, habían terminado y él estaba terminando de hacer una reseña de la obra porque para él había sido muy importante y la ve a ella con su nuevo amor, con su nuevo amor. Y entonces él dice, "Vea, yo estoy acá haciendo una reseña de una obra que fue importante para mí y para mi amada, y ahora ella, mi ex, está con otro viendo la misma obra y diciéndole que él es su primer amor. Y entonces él va a plantear acá, y es una formulación interesante, él dice, mira, el primer amor no es un primer amor en sentido numérico, no es un primero respecto a que haya uno luego segundo. El primer amor es en términos como de primer principio, ¿sí? O sea,
No, no porque haya un primer principio, un segundo principio y un tercer principio. Los principios son primeros, pues se llaman principios, están en el principio, ¿sí? O sea, son número uno. La idea del primer principio es justamente el fundamento y en este sentido es la idea del primer amor es el fundamento de todo amor, ¿sí? Entonces no se trata de que haya un primer amor y un segundo amor, y no es numérico. Él lo dice, no será mi esposa o no me casaré jamás. De ahí el dicho, como el primero, ninguno. Pero en este sentido no es numérico, no es un sentido numérico como hablamos del primer amor, ¿sí? El primer amor es el verdadero amor. No importa que sea el último. De hecho, por lo general es el último. Pues porque ya después de eso no hay otro amor. Entonces, acá la noción del primer amor, repito, no tiene una connotación completamente numérica. Bueno, el caso es que él estaba chantado porque pues ya su novia se había ido con otro primer amor. Y entonces él dice, ay, ¿sabes qué? No voy a terminar esta reseña. En fin, luego le piden que escriba la reseña, que la termine y él no sabe cómo terminarla porque pues se fue una hora como muy existencial para él. Queda supremamente comprometido, le dicen que sí, le hacen promesas, que va a ganar dinero con la reseña y tal, no sé qué. Él se demora, se demora, se demora y cuando la va a terminar quiebra la revista y entonces no la publica. Y pues no la publica porque pues quebró la revista. Entonces, bueno, él sigue dando vueltas de aquí a allá y en algún momento un amigo de él va a montar una nueva revista y es una revista de literatura y de crítica literaria y tales y no sé qué. Y entonces dice, no, mira, quiero comentarte acá como en qué consiste, ¿sí? En qué consiste básicamente mi artículo. Y pues van y se reúnen. Esto es, creo que iba como por acá, ¿sí? Bueno, se los termino de contar porque no me acuerdo exactamente. Acá está, ¿sí? Se reúnen a tomar un café y empieza el nuevo amigo, el amigo que va a montar la revista, le empieza a mostrar, le dice, oye, mira, es una revista de literatura, ¿sí? Y esto va a ser muy interesante y va a ser muy chévere, ¿sí? Y él lo dice, mira, pasamos una mañana maravillosa, pasamos una mañana muy grata. Él parecía satisfecho con mis comentarios que introducían contados cambios. La atmósfera era magnífica, comimos fruta y dulces, bebimos champán. Él me entretenía con su artículo, yo quería satisfacerle con mis observaciones. ¿Y cuál no sería mi mala estrella que al inclinarme para coger un albaricoque, vuelco todo el tintero sobre el manuscrito? O sea, él estaba con el amigo hablando sobre el texto que habían revisado y en un momento de esos que uno estira la mano y la torpeza le gana, uno tumba el tintero y todo el tintero se derrama sobre el pergamino. Eso es complicado. Antiguamente, pues no, uno no escribía, antiguamente escribían ese tipo de textos a mano mucho antes de llevarlos a la imprenta. Entonces, pues si la tinta cubría el texto, pues estaba perdido porque no había otra copia. Y entonces él le dice, todo echado a perder, el primer fascículo de mi revista no aparecerá cuando estaba previsto, mi crédito echado a perder, caerán los suscriptores, no te puedes ni imaginar cuánto trabajo supone conseguir suscriptores. Y cuando uno por fin los ha conseguido, se comportan como desleales tropas mercenarias que aprovechan cualquier circunstancia para deshacerse de uno. Todo está perdido. Y entonces le dice el amigo a uno, pero hey, espérate, esto lo podemos resolver. Tú tienes una crítica todavía sobre el primer amor, ¿sí? Tienes tu crítica sobre el primer amor. Déjamela, yo la acabaré, te lo ruego, te lo suplico, en nombre de nuestra amistad, de mi honor, del futuro de mi revista. Él dice, él recibió mi artículo y mi tintero de hueso. Se convirtió en la ocasión de que mi modesta crítica se hiciese una realidad, que ahora, lo digo con pavor, es dominio público. Entonces, vean ustedes, y esto es lo que a mí me llama la atención de cómo Kierkegaard, que está haciendo una reflexión sobre la ocasión y la inspiración como fundamentos de la escritura, va a mostrar cómo hay ocasiones que dinamizan procesos de escritura a partir de una fábula, la fábula de una historia, una leyenda, no sé, en este canto, un cuento, un relato. Sí, el relato de una persona que ha escrito una reseña de una obra que significaba mucho para él y su amada, pero con ocasión de que la amada lo dejó de amar y con ocasión de que él vio a su ex amada viendo la misma obra que él, ¿sí? Decidió no publicar el artículo cuando tuvo la ocasión y debido a la ocasión que él propició, bueno, dada por su propia torpeza, va a tener la ocasión de publicar el texto. Entonces, claro, acá es un concepto, se empieza a relativizar, si se quiere, o digamos,
relativizar en cierta perspectiva o a dinamizar, algunos dirían concretizar el concepto de ocasión, que no es una noción abstracta de no, la ocasión es cuando el ciclo o cuando los ciclos humanos o cuando Géminis esté, no, la ocasión son productos completamente humanos, profundamente contingentes y mira, esto puede ser una locura. Bien, y entonces nosotros habíamos llegado hasta acá. Lo último que habíamos leído era básicamente una distinción que él establece entre lo que es la comedia antigua y la comedia moderna. Recordemos, ya lo habíamos visto, que en el texto de Antígona, él establecía una distinción entre la tragedia antigua y la tragedia moderna. ¿Sí? De hecho, revisémosla. Acá estamos en la página 131. Yo creo que si nos vamos, no sé, por allá como a la página 100, siluetas, quizás un poco antes. Lo reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Él nos lo va a decir acá. Acá, él nos lo dice en la 166, dice, mira, en la tragedia antigua, la pena es más profunda, el dolor es menor. En la moderna, el dolor es mayor, pero la pena es menor. La pena encierra siempre algo más sustancial que el dolor. El dolor denota siempre una reflexión acerca del sufrimiento que la pena no conoce. Para Kierkegaard, la diferencia entre la tragedia antigua y la tragedia moderna es que en la tragedia antigua hay más sufrimiento, pero menos reflexión del sufrimiento. Y en la tragedia moderna hay menos sufrimiento, pero más reflexión sobre el sufrimiento. O sea, los modernos nos dolemos más por lo que pensamos que por lo que realmente sufrimos. Mientras que la tragedia antigua no reflexiona tanto sobre su sufrimiento, pero sufren un montón. Entonces son como dos tipos de sufrimiento. De hecho, Kierkegaard los va a diferenciar entre pena y dolor, ¿no? Y él lo va a decir, dolor, dolerse significa reflexionar sobre el sufrimiento. Y sí, angustia, depresión, ansiedad, estas formas que, digamos, patológicamente consideramos como parte de de nuestros riesgos mentales del día de hoy, son dolorosos en el sentido kierkegaardiano, son ejercicios reflexivos sobre nuestro sufrimiento. La ansiedad es sobre una cantidad de cosas que pueden pasar, pero no pasan, pero las tenemos en el pensamiento y eso nos inquieta y nos perturba y nos aturde y en algún momento hasta nos inmoviliza. ¿Sí? Entonces, para Kierkegaard, repito, la distinción entre tragedia antigua y tragedia moderna es que la tragedia antigua tiene más sufrimiento y menos dolor, y la tragedia moderna tiene más dolor y menos sufrimiento. ¿Qué pasa con la comedia? ¿Qué pasa con la comedia? Y eso es justamente lo que él va a mirar. Esto mismo ocurre con el drama de Nuevo Cuño. Todo sucede con tal facilidad y tal agilidad que el espectador, si no pone un poco atención, se pierde una parte. Es cierto, sin duda, que una pieza de 5 actos de la comedia antigua y una pieza de 5 actos de la comedia del Nuevo Cuño duran lo mismo. La pregunta, ¿sí? Sigue siendo es si a lo largo de este tiempo sucede igual cantidad de cosas. Él va a afirmar que la distinción entre la comedia antigua y la comedia moderna es un tema de densidad, es un tema de densidad, ¿sí? Duran lo mismo, pero el desarrollo de la comedia del escenario cómico pues va a variar un poco. Hasta ya habíamos leído, así que vamos a seguir desde acá la lectura y miremos un poco cómo avanza el asunto. Dice. Preservar en esta investigación bien podría tener su interés, pero no para esta recensión. Constatarla en mayor detalle en el teatro describe bien podría tener su importancia, pero creo que el minucioso estudio de la pequeña obra maestra que ha de ser objeto de la presentación, de la presente consideración, será suficiente. Prefiero mil veces detenerme en la presente pieza, y es que nadie negará que en ocasiones, en otros dramas de Escribe, se echa de menos aquella perfecta corrección cuando la situación se amodorra y el diálogo se hace unilateralmente locuaz. El primer amor es, por el contrario, una pieza sin defectos, tan perfecta que solo por ello debería inmortalizarse a Escribe. Yo no he leído la pieza, no la conozco, tampoco la he visto. Ojalá algún día tenga la oportunidad de verla.
Consideraremos primero los personajes de esta pieza, particularmente para ver más adelante cómo ha logrado el poeta que sus individualidades se revelen en la réplica y en la situación, incluso a pesar de que la pieza sea tan solo un esbozo. Dervier, un rico fundidor, bueno, acá nos dice nota 20. Miremos un poco qué nos dice la nota 20. La nota 20 dice que es el padre de Melín. Esto obviamente son referencias a la obra de... Vamos a dejarlo entonces ahí porque no tenemos como el original para compararles. Dervier, un rico fundidor y viudo, tiene una sola hija, una joven doncella de 16 años. Cualquier módico requerimiento suyo de ser considerado un hombre bravo y honesto que tiene mucho dinero debe ser sin duda respetado. Mientras que cualquier intento de ser un hombre, de ser un padre que no se anda con bromas, debe ser considerado fallido. Tal intento se va también a pique por su hija, sin cuyos sabios consentimiento y aprobación él apenas osaría considerarse un ser racional. Ella se pasea por la mente de él como Pedro por su casa, y él ostenta una extraordinaria disposición para andarse con bromas cuando el temple de ella juega de un tirón a la gallinita ciega con su paterna dignidad. Listo, nos está describiendo la relación acá entre Dervier, perdón, ¿sí? Y su hija, que son protagonistas de la obra El primer amor, que es la obra de Escribe sobre la cual Kierkegaard, o el personaje del cual habla Kierkegaard, está haciendo la recensión. Su única hija, Emmeline, que ahora tiene 16 años, o sea, el papá es, vamos a ponerlo acá, el papá es el Dervier, ¿sí? Y la hija se llama Emmeline y la hija se llama Emeline. Emeline tiene ahora 16 años, una grácil y encantadora niñita, aunque hija de Derbier y educada por la tía Judith, no sé. Esta la ha educado y formado con novelas y la fortuna del padre ha permitido que esta formación se mantuviese imperturbada por la realidad de la vida. Todo en la casa se pliega al temple de la joven, cuya inestabilidad se hace visible, entre otras cosas, en el monólogo del siervo Lapierre en tercera escena. Con la formación de Judith, ella ha vivido en el hogar paterno sin apenas conocimiento del mundo y no ha echado de menos la oportunidad de tejerse una crisálida de sentimentalidad. ¿Listo? Tenemos como el panorama, ¿no? Emmeline ha sido la niña de los ojos de su padre, criada con la plata de la fortuna que él ha tenido, criada por la tía, en un contexto completamente, digamos, una burbuja, no ha tenido problemas en el mundo y Emmeline ha crecido en una especie de crisálida de sentimentalidad, alimentada obviamente por todas las novelas románticas. Fue educada con su primo Charles. Este es su compañero de juegos, su todo, el suplemento necesario de las novelas de la tía. Con él, ella repasa lo leído. Ella se lo aplica todo a él hasta que un día, siendo aún muy joven, la abandona. Sus caminos se separan y desde entonces viven apartados el uno del otro, unidos tan solo por una promesa sagrada. La formación novelesca es lo que Charles tiene en común con su prima. Situaciones vitales, por el contrario, no. Siendo aún muy joven, lo mandan a correr el mundo con solo 3.000 francos al año, confrontar la sexta escena, y pronto se ve forzado a hacer lo posible para que su formación fructifique en el mundo. Sus trabajos con este fin no parecen haber dado un buen resultado, y sin más dilación la realidad le ha reducido a él y a sus teorías in absurdum. El prometedor Charles se ha convertido en un pícaro lascivo, en un sujeto malogrado, en un genio fallido. Entonces, listo, tenemos como ya casada la historia. O sea, ¿de qué va? Dervier tuvo una hija, Emmeline. Emmeline fue criada con su tía, Judith, y Judith tenía a Charles, que era su primo, o sea, el hijo seguramente el hijo de Judith, que era primo de Charles, pues, que era primo de Emmeline, y crecieron juntos, ¿sí? Eh, digamos, formación de la época, mandan a Charles a que viva y viaje y recorra el mundo antes de que se case con su prima Emmeline. Quizás hoy en día el matrimonio entre primos pueda ser un poco extraño, pero oye, en el mundo moderno resulta un poco más común de lo esperado. El primer amor, ¿no? El primer amor de Emmeline y de Charles, ¿no? Este primer amor bonito, bello, que desde que se gestó se veía chévere, prometedores, ambos de buenas familias, a ver, eran primos, ¿sí? Con recursos, seguramente belleza, ¿sí? Con esta crisálida de sentimentalidad de la cual se esperaba que
emergiera gloriosa y brillante una mariposa llena de profundas emociones y grandes pasiones, pues está a la espera de que llegue Charles, ¿no? Charles se va lejos. ¿Sí? Con tan solo 3.000 francos al año, ¿no? No tengo ni idea cuánto es, pero yo estoy casi seguro que eso es una forma irónica de Kierkegaard de decirlo. Eso, 3.000 francos al año en el siglo XIX, en el que está hablando Kierkegaard, eso debe ser un montón. ¿Cuál es el problema? Pues que Charles fracasa, ¿sí? El tipo es pusilánime, el tipo no logra estar a la altura de los compromisos o no quiere estar a la altura de los compromisos y expectativas que tiene su familia él, y el tipo pues, termina siendo un desastre, ¿sí? Desastre para la familia, ¿no? Se ha convertido en un pícaro, lascivo, un sujeto mal logrado, un genio fallido. O sea, Charles cayó, cayó. Una figura como esta tiene de por sí un efecto dramático tal que resulta inconcebible verla tan raramente aprovechada. Un autor dramático chapucero, por su parte, se vería fácilmente tentado a concebirla con total abstracción, a concebir un sujeto mal logrado en absoluto. Sí, o sea, ya, es que este es malo. Ya, sí, porque es malo, punto. No lo va a desarrollar. Cero desarrollo de personaje. Simple y llanamente va a decir es malo porque es malo. No son así las cosas con Escribe, pero en que este no es tampoco un chapucero, sino un virtuoso. Bueno, no son así las cosas con Escribe, ese pero suena raro, yo diría porque no es un chapucero, sino es un virtuoso escritor. Para que una figura como esta tenga interés, a uno le debe estar siempre permitido intuir cómo ha llegado hasta ahí. Él tiene en sentido aún más estricto que cualquier otra persona una preexistencia. Una preexistencia. Y esto es algo interesante que nos va a mostrar Kierkegaard. Y es que, pues, bueno, salió en morado, está bien. Em, Claro, y yo creo que esto es un consejo para escritores, en este caso escritores de narrativa o de dramática, o sea, para la creación de un personaje, y es no asumirlo de entrada y de suyo como algo en sí mismo, no es que este es fracasado en sí mismo, esto es exitoso en sí mismo, sino lo interesante es que sean personajes con una especie de preexistencia, personajes que evolucionan, personajes que de una u otra forma tienen dinámica. Yo no sé si ustedes hayan visto la película de Pobres Criaturas. Sí, no sé cómo fue, no me acuerdo cómo se llama en inglés, Poor Things, creo. Pero no lo estoy compartiendo, compartimos acá la imagen. Esta película que salió a finales del año pasado, 2023, bueno, de hecho acá en Colombia se estrenó a comienzos de este año, que está protagonizada por Emma Stone, por William Dafoe y demás. Es una película interesante, sugerente. Y precisamente parte es darnos cuenta que el personaje no está construido en absoluto de ninguna manera. Y de ninguna manera es de ninguna manera. O sea, es que ni siquiera corporalmente. Hay un momento en el que ella lo va a confrontar a él y le dice quién soy. Y él dice, no sé, tengo ni idea. Porque ha sido creada un poco a lo Frankenstein, ¿no? Es el cerebro de una persona, el cuerpo de otra, en fin, sí, etcétera. Entonces, claro, esta película nos muestra precisamente esto. En el diseño de un personaje hay una preexistencia, ¿sí? Pero esto no vale solo para el personaje, esto también vale para nosotros y eso lo vamos a mirar. Nosotros como autores también tenemos una preexistencia y en general, no, y esto ya, digamos, en un sentido amplio de escritura, no en un sentido únicamente narrativo, implica reconocer que nosotros escribimos sobre marcos históricos, ¿sí? Pensar cómo absolutas las cosas, ah, quizás es de escritores chapuceros, quizás es de escritores chapuceros. Sandra nos dice, no, no la he visto, es como Frankenstein. Sí, más o menos, digamos que tiene como un poco la dinámica y la estructura, pero es un Frankenstein bien logrado, o sea, no termina bien, digo bien logrado en el sentido en el que el final de Frankenstein es triste, acá no es triste. No sé si sea bueno o malo, eso a mí me parece bueno, pero eso podría ser éticamente cuestionable. Así que no lo vamos a desarrollar muy profundamente. A mí me gustó mucho la película, se la recomiendo verla, creo que estaba en Star Plus de Disney, pues no sé, o en internet o en cine, en fin. Si pueden verla, véanla, es una película interesante y repito, es una de estas películas que tiene un desarrollo de personaje. Hay otras películas, pues, digo películas acá como por poner otros ejemplos, que tienen esta película, por ejemplo, ¿cómo
¿cómo es que se llama? Con Ryan Gosling. No, es que no me acuerdo cómo se llama la película. Pues la película se llama Drive, literal, así, Drive, la película. Esta película es muy buena, me gusta mucho y la banda sonora es increíble. No sé si se la hayan visto, se las recomiendo. Además es con Ryan Gosling y pues el tipo es un gran actor. Tiene algo que es raro y es que este man, siendo un gran personaje, es un tipo planísimo. Pero no solamente es plano, o sea, me refiero plano a que hay básicamente una emoción que es la que lo define todo el tiempo. Y no es una emoción simple, pero igual es una única emoción, pero el protagonista no cambia a lo largo de la película y eso es raro porque justamente el efecto dramático tiene que ver con eso, tiene que ver con estas dinámicas. Y es un poco lo que está pensando Kierkegaard. Quizás Kierkegaard hoy en día obviamente utilizaría otras categorías estéticas. Yo creo que una de las gracias de esta película en particular, de Drive, es que siendo el protagonista, o sea, sin preexistencia, no se cuenta de dónde viene el protagonista, no se cuenta muy bien qué hace, no se bueno, qué hace, sí, maneja, pues ahí viene el nombre, es Drive, ¿no? El tipo maneja carros, ¿sí? Pero no se saben muy bien sus motivaciones, ni, o sea, se desconocen un montón de cosas. Sin embargo, es una gran película. Y pese a que el personaje es plano y no tiene trasfondo, se desarrollan unos elementos dramáticos, más con relación a los otros que el propio personaje, porque repito, el personaje es plano, pero oye, es quizás una de las excepciones que confirmaría la regla. Entonces, repito, mientras que películas como Poor Things, como Pobres Criaturas, sería como una especie de corroborar esta tesis de Kierkegaard, esta película sería como una forma de mm, demostrar la excepción que confirma la regla, ¿no? Ambas son películas que me gustan mucho y pues bueno, acá yo simplemente la recomiendo. Esto creo que es una película como el 2010, si mi memoria no me falla. Acá dice 2011, listo, esto salió en el 2011. Bien, volvamos al texto de Kierkegaard. Kierkegaard entonces nos está diciendo como, por favor, cuando vayamos a escribir sentido de preexistencia, esto no nace de la nada. Y no nace de la nada una tesis, no nace de la nada un artículo y no nace de la nada un personaje. Esta debe poder ser divisada en su fracaso para ver la posibilidad de su depravación. Si nosotros vemos, ¿sí? Cómo es que la preexistencia de él, ¿sí? Puede ser divisada en el fracaso, por qué fracasa Charles, pues nosotros lo entendemos y conectamos con Charles. Sin embargo, no es tan fácil hacerlo como decirlo. Y por eso uno no se cansa de admirar la virtuosidad con la que escribe, consigue que todo ello se ponga de manifiesto. No era un perpetuo monólogo, sino en situación. Charles quizás sea en absoluto una de las figuras más geniales que escribe haya puesto en escena. Cada una de sus réplicas es de oro, incluso a pesar de que el poeta tan solo la haya esbozado. Charles no es ninguna abstracción, no es un nuevo Charles, sino que uno percibe que el acto, que en el acto, cómo ha llegado hasta ahí. Uno ve en él la consecuencia de sus premisas vitales. Y esto es algo que lo hemos dicho desde siempre que Kierkegaard hace referencias a personajes literarios, es la idea, y es lo que le interesa a Kierkegaard, de que los personajes sean literalmente personalidades, o sea, no sean impersonales, no es como, sí, pues eso, no son impersonales, no son, no carecen de vida, ni de emoción, ni de circunstancias, ni de nada, ¿no? ¿Qué es lo que a veces pasa con cierta literatura y con ciertos textos? Hay un libro que fue muy famoso y que de hecho, oye, bueno, a mí no me gustó, pero pues porque puede que no me guste, es un libro de autoayuda, de autosuperación, que se llama El café en el, no sé, en el, es que no, yo me acuerdo el nombre en alemán, pero sé que hay traducción al español como en el último rincón del mundo, creo que se llama. Un café en el fin del mundo, listo, acá está, sí, compartámoslo, dice. Un café en el fin del mundo. La fábula que ha inspirado a millones de personas. El libro no es malo, el libro no es malo, de hecho arranca con una imagen interesante y es yo leí una versión así, bueno, pues en alemán este fue la versión en alemán que leí, Das Kaffee am Rande der Welt, ¿no? El café como en el borde del mundo, sí, que bueno, la traducción al español está un café en el fin del mundo.
Cuando tengan tiempo, léalo. No es nada del otro mundo. Y es digamos, como es un existencialismo un tanto like, pero oye, funciona. Pero acá hay un problema y es que todos los personajes carecen de personalidad, a tal punto que carecen de nombre. Carecen de nombre. Entonces dice, llegó alguien que la vamos a llamar la persona A. Y uno dice, la persona A. Y luego vino la persona B. Pero, pues, no sé, ponle un nombre, dale un oficio, o sea, permíteme entender que son personas. No, es un texto completamente despersonalizado. O sea, sus personajes no son personas, son eso, conceptos, son abstracciones. Mira, la obra funciona, ha vendido un montón, se ha traducido a un montón de idiomas, está en todo este contexto de la literatura autoayuda y funciona. Repito, tiene unos ecos existencialistas interesantes que pues si uno está acercándose al tema del existencialismo puede funcionar, pero tiene un problema en términos kierkegaardianos y es que son abstracciones, no son personas. Y eso es horrible en literatura, va a decir Kierkegaard. Y yo me atrevo a decir lo que eso también pasa en filosofía, sobre todo en la parte ensayística, cuando nuestros ensayos son completamente impersonales, que es simple y llanamente como voces de autores citados un poco de manera más o menos organizada bajo algún criterio de una tesis, y donde uno no puede ver que haya alguien que esté diciendo algo, que haya alguien que esté pensando algo, que haya alguien que con ocasión e inspiración está expresando sus ideas, sino que simple y llanamente es una articulación de palabras. Creo que ahí algo perdemos. Eso por alguna razón le gusta a la academia, pero a mí no me gusta. Y ustedes me conocen, quienes están acá, pues yo he sido profesor de ustedes. Y eso no me gusta, a mí me gusta que se note la persona, que diga, "Mire, esto se ha dicho, yo pienso esto y lo pienso por estas razones académicas, existenciales, vitales, de investigación, de lo que sea, pero que haya una perspectiva que hable, ¿sí? Para leer los autores, yo ya he leído los autores, no quiero leer a Kant, bueno, o sea, sí quiero leer a Kant, pero para leer a Kant voy a leer a Kant. Entonces, leer ensayos donde simple y llanamente voy a explicar un concepto de Kant sin una perspectiva mía, sin poner el contexto, sin meter la inspiración, simple y llanamente por la pura ocasión. Bueno, ya sabemos qué dice Kierkegaard de los textos de ocasión, ¿no? El texto que surge es por pura ocasión, resulta interesante en un momento y en el momento siguiente es una estupidez. El fruto de la formación novelesca debe ser doble. O bien el individuo se abstrae cada vez más en la ilusión, o bien sale de ella y pierde la fe en la ilusión, pero la conquista en la mistificación. En la ilusión, el individuo se esconde a sí mismo. En la mistificación, se esconde a los otros, pero ambos casos se siguen de la formación novelesca. Es más propio de las muchachas abstraerse en la ilusión, y así ha hecho el autor que suceda con Emmeline, con lo cual su vida se ha visto beneficiada a este respecto. Las cosas son bien distintas con Charles. Él ha perdido la ilusión. Y aun cuando la realidad le ha puesto en múltiples aprietos, no ha exudado por completo su formación novelesca. Cree que puede mistificar. Por eso, cuando Emmeline habla de simpatías que superan con mucho la inteligencia del padre, estamos escuchando a la lectora de novelas, pero es que en las réplicas de Charles nos encontramos reminiscencias menos precisas de su formación. Se cree con dones extraordinarios para mistificar. Esto me gusta, ¿no? Esta atención, vamos a poner esto y ya lo precisamos y vamos a poner un poco acá como la tensión que está poniendo entre el o bien, pero vamos a ponerla en otro tono, azul. Y vamos a poner acá una línea grande para decir que estamos hablando justamente como de dos procesos que son literarios, pero que al mismo tiempo son existenciales, ¿sí? El recurso a la ilusión y el recurso a la mistificación. Vamos a terminar de leer el párrafo y lo explicamos. Esta fe en la mistificación es tan romántica como la exaltación de Emmeline. Tras 8 años de correrías vuelve incógnito, dispone por naturaleza de inteligencia y educación y sabe que hay 5 o 6 maneras de conmover el corazón de un tío. La cuestión fundamental es, sin embargo, que uno sea desconocido. Es un requisito necesario. Estamos escuchando al héroe novelesco. Que Charles se creyese con suficiente destreza para burlarse de un borrego como su tío
pase. Pero es que no es eso sobre lo que reflexiona Charles, pues habla de tíos en general, de cinco o seis medios en general, y el requisito en general de ser desconocido. Su fe en la mistificación es tan fantástica como la ilusión de Emmeline. Y en ambos reconocemos las enseñanzas de Judith. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es interesante. En la obra, Charles, ya lo vimos, Charles fracasa. Charles es un pícaro, vicioso, lujurioso, el tipo eh, da el traste, ¿sí? Sin embargo, Emmeline mantiene la ilusión. Charles quiere recuperar a Emmeline, ¿sí? Pero el tipo ha fracasado, el tipo, o sea, no puede volver el mismo Charles. No, 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 no puede porque Charles fracasó, el tipo, la familia lo sabe, es un desastre, se parrandeó la plata, ¿sí? Se la bebió. Se la gastó en burdeles y demás. Y pues eso no va ni con la familia, ni con el espíritu, ni con las enseñanzas de Judith. Entonces, como que la familia dice, mejor Charles no. Pero Charles quiere volver, ¿sí? Pero no, repito, no puede volver el mismo. Así que tiene que tener una respuesta mística. Mística acá se entiende en un sentido, pues, bueno, literal. Mística significa transformación, ¿sí? Entonces, Charles tiene que transformarse. Pero, obvio, a ver, no puede transformarse en plan de ya me reivindiqué. No, no, no te reivindicaste. Tu pasado habla por ti. No puedes reivindicarte de esta manera, ¿sí? O sea, no te aceptamos en esta familia. Tiene que transformarse de alguna manera. Entonces, está la ilusión de Emmeline y la transformación, la mistificación de Charles. Me parece muy interesante porque Kierkegaard lo está mostrando, son recursos literarios, son recursos narrativos, pero también son recursos existenciales. Nosotros, ante ciertas tensiones existenciales, respondemos con la ilusión o con la mistificación, ¿sí? Muchas veces el dolor, ¿sí? Nosotros respondemos ante el dolor con lo mismo. O mistificamos el dolor y lo consideramos que gracias al dolor vamos a transformarnos y vamos a aprender. Y es que después de este dolor yo voy a ser diferente. Y pues, sí, termina uno allá en unas fantasías de mistificación profundas. O frente al dolor uno puede responder también con ilusión. ¿Sí? De, ay, este dolor va a pasar pronto porque es que todo va a salir bien, porque es que aquello, no sé, si la persona que se fue va a volver o si el dinero que me hace falta me va a llegar o sí. Incluso a veces podemos encontrar como formas mixtas, pero a él le interesa mantener la tensión entre ilusión y mistificación. Porque, ¿qué es lo que espera la ilusión? La ilusión espera que su expectativa se dé. La mistificación sabe que va a haber una transformación. De hecho, la busca, la procura. ¿Sí? De hecho, eso se trata la mística de transformarse. Entonces, son como estas dos respuestas vitales existenciales que aparecen en literatura, pero repito, también aparecen en nuestra vida. Yo creo que esta tensión, a ver, no son las únicas, pero es una forma muy lúcida kierkegaardiana de leer nuestra realidad frente al mundo. O nos ilusionamos o mistificamos la circunstancia. ¿Sí? Entonces, no sé, si tengo un trabajo horrible, tengo la ilusión de que sea el lugar de trabajo que siempre he querido, ¿ta? O lo mistifico y digo, este trabajo es horrible, pero me está transformando, me está dando experiencia, voy a hacer esto y cuando yo sea el jefe y empiezo a pensar no en términos de ilusión, sino en términos de transformación. Bien, listo, acá Sandra nos preguntaba un poco qué tenía que ver con la mistificación. Bueno, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Dice, sufren la mistificación es tan fantástica como la ilusión de Emmeline y en ambos reconocemos las enseñanzas de Judith. Y eso es lo interesante. Como Judith le enseñó a Charles y a Emmeline, pues ahí está la firma de Judith. O sea, eh, en el fondo hacen parte del mismo espíritu. Obtenemos una noción sobre la sobreexcitación. Perdón, obtenemos una noción de la sobreexcitación de Charles a este respecto, gracias a que él, a pesar de todas estas magníficas teorías, no está en condiciones de ingeniar lo más mínimo y tiene que hacerse aconsejar por el nada menos que exaltado Ringville. No tengo ni idea quién es Ringville. Miremos a ver si nota 27 nos dice algo. Nota 27, véase la escena 12. No, pues no nos dice mucho. Lo va, a Charles lo va a aconsejar Rimble. Su fe en la mistificación es tan infértil como la de Emmeline en la ilusión. Y es interesante porque son personas que se pierden en ella, ¿no? O sea, Charles está tan confiado en que puede transformar y Emmeline está tan transformada, tan
tan vinculada a su ilusión, pero ambas son infértiles, o sea, ese camino no va a ninguna parte, ninguno de los dos va a ninguna parte. Por eso el autor les ha conducido a ambos al mismo fin, a saber, al opuesto de aquello por lo que bregaban, pues la simpatía de Emmeline y la mistificación de Charles provocan Gerade, que es una palabra en alemán, provocan justo lo opuesto a aquello que creían que iba a provocar. Desarrollaré esto más adelante. O sea, Evelyn tratando de mantener la ilusión y llevar a cabo la ilusión y Charles tratando de volver a través de procesos de mistificación, pues la van a cagar. O sea, y esto va a salir horrible y van a lograr justamente lo opuesto a lo que querían. Dice, vamos a mirarlo más adelante. Ok, por más que Charles hubiera conquistado la fe en la mistificación en detrimento de la ilusión, conservaba todavía algo de esta, algo de esta. Y esta es la otra cosa gracias a la cual es posible reconocer en el malogrado Charles al alumno de Judith y el compañero de juegos de Emmeline. A pesar de toda la calamidad e insignificación de su vida, él se las arregla para concebirla basándose en una transfiguración romántica, ¿no? Este tema de la transfiguración romántica es a lo que, bueno, a lo que nos referimos con la mistificación. Observa su juventud, época en la que se lanzó al mundo y se ve como un gentilísimo caballero, un joven del mejor tono, colmado de fuego, de vida y de gracie, expuesto a los grandes acosos por parte del bello sexo. Hasta la historia con Pamela ofrece a sus ojos un aspecto romántico, mientras que el espectador intuye que en rigor Charles ha sido el hazmerreír de ella. O sea, mientras que Charles está diciendo como, wow, mira, o sea, esta experiencia con Pamela me ha transformado y va en camino, uno como lector es como, no, güey, te usó, o sea, deja de mistificar esto, o sea, deja de pensar que todo este dolor te está ayudando a transformarte. De hecho, más bien tú tienes una ilusión de la mistificación. ¿Qué es lo que él dice, no? O sea, pese a que mistificación e ilusión, jerga kierkegaardiana, los podemos poner como polos existenciales, de una u otra forma no sean puros y de una u otra forma están vinculadas. Él lo dice, ¿no? Kierkegaard lo dice acá, eh, conserva algo de esta. Todavía hay algo de ilusión en Charles, ¿sí? Todavía hay algo de ilusión. O sea, todavía hay algo de esperar que las cosas sean como se quiere que sean. Y es cierto, porque a veces la mistificación no es más que una ilusión. Yo creo que eso nosotros lo hemos vivido y hoy en día se ve muchísimo. Yo no sé si ustedes estén esto puede sonar horrible y me lo permite, o sea, pido disculpas si suena más horrible de lo que quiero decirlo, pero hay muchas personas que quieren cambiar y publican en sus redes sociales, estoy en mi proceso, estoy cambiando, esto es transformación, el dolor me hace más fuerte, la vida siempre, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, todo tipo de cosas. Y la gente está ahí como en proceso de transformación, transformación, pero uno mira y uno dice, eso es una ilusión, no estás cambiando, estás haciendo lo mismo, de hecho cada vez estás peor, o sea, te estás hundiendo en una ilusión de mistificación. ¿Sí? De ahora soy, no sé, namaste y soy místico y ahora hago yoga y veo yageo, qué sé yo, no sé, estoy diciendo generalidades. Pero eso puede pasar, eso puede pasar. O sea, puedo anhelar tanto el cambio que lo que espero es que el cambio cumpla con la expectativa mía que tengo del cambio. O sea, aquello que sería la transformación se vuelve nada más la ilusión de la transformación. Y ese es un problema, ese es un problema y quizás una de las cosas que a mí me gusta de, bueno, repito, no conozco la obra de Escribe, pero tal como lo analiza Kierkegaard, me gusta mucho porque podemos perdernos en la ilusión. Entonces vamos a poner acá como la ilusión de Charles. Esto quedó como muy grande, no me gusta tan grande, vamos a achicarlo. Y nosotros tenemos nuestras notas en azul, así que vamos a ponerlas en azul. Por alguna razón no me deja, ahora sí, vamos a ponerlas en azul. Listo, esta es la ilusión de Charles y acá vamos a poner que esto se trata como la tensión literario existencial entre ilusión y mistificación. La pregunta es, ¿será que nosotros también a veces nos perdemos entre nuestras propias ilusiones o nuestras propias mistificaciones? O peor aún, ¿será que nos perdemos en ilusiones de mistificación, como Charles? Bien, se verá fácilmente
¿Por qué he hecho de la mistificación lo predominante en Charles? Pues la ilusión en la que se halla es en vigor es en rigor una ilusión que concierne a su don para mistificar. Vemos de nuevo aquí al héroe novelesco. Hay en Charles una verdad sin parangón. En relación a la gente en general, un individuo mal logrado como este tiene un aire distinguido. Ha sido abordado por la idea, a su cerebro no le resultan desconocidas representaciones fantásticas. Una figura como esta es en rigor bastante cómica, porque su vida está sometida a lo general, radica en la miseria y con todo cree que pone en ejecución lo excepcional. De acuerdo. Y yo creo que, oye, esto es una forma buenísima, maravillosa, ¿sí? De, 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 no, yo creo que esto es un prototipo de personas muy comunes. Lo eran en el contexto literario de Kierkegaard, acá lo tenemos el caso de Charles, y lo son en nuestro contexto existencial. Hay muchas personas que resultan profundamente cómicas, cuya vida está sometida a lo general, ¿sí? O sea, son genéricos, por más que tengan ropa de marca y excelentes trabajos y tales, son genéricos, o sea, carecen de personalidad, básicamente, ¿sí? Están, y lo dice ahí, radica en la miseria, o sea, teniendo un montón de recursos, ¿sí? Están sometidos a lo general y aún así creen que hacen lo excepcional, pero son genéricos. Lo excepcional requiere de un tono distinguido, de un tono diferente, de una voz particular, de un punto de vista, lo va a decir Kierkegaard. No puede haber excepcionalidad sin punto de vista. No hay excepcionalidad en lo general. No puede haber. O no Kierkegaardianamente, y yo estoy de acuerdo con él, no en el sentido artístico, ¿sí? Lo general, pues sí, lo general produce cosas generales, no están mal, de hecho las necesitamos y funcionan y está bien, pero ahí no se encuentra lo excepcional. En lo general no hay genialidad. ¿Sí? Para que haya algo de genialidad necesitamos precisamente como un punto de vista. Y hay personas, en este caso Charles, repito, yo creo que existencialmente puede volverse como un tipo de nuestra época, o sea, un prototipo de nuestra época. Hay muchas personas que piensan que precisamente en condiciones generales de vida radica lo excepcional de la vida cuando nos estamos perdiendo de algo, nos estamos perdiendo de algo. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos caer en una ilusión de la mistificación. Pensamos que por hacer lo que estamos haciendo estamos logrando unas transformaciones, cuando realmente simple y llanamente es una ilusión montada sobre una generalidad que cree que hace lo excepcional, pero que realmente resulta ser una miseria, una miseria. Es devastador, es agresivo. O sea, Kierkegaard puede llegar a ser salvaje en sus diagnósticos. No digo que esto sea cierto. O sea, no necesariamente es así, pero describe una forma de existencia humana que efectivamente pues nosotros podemos corroborar y encontrar incluso en nuestra época. Bien, cree que la historia con Pamela es un cuento. Bueno, esto es Charles, ¿no? Él cree que la historia con Pamela es un cuento. Y con todo surge la sospecha de si no es más bien ella quien le ha tomado el pelo a él. Uno casi se ve tentado a creer que él es más inocente de lo que él mismo cree, que Pamela tenía otras razones para espantarlo con las tijeras desastre, que su ultrajado amor y sí que había que buscar estas razones fuera de la relación que él mantenía con ella. Finalmente, reconocemos en el sujeto malogrado de Charles al originario por una afectación grotesca, una blandura que cree en los grandes sentimientos y se ve movido por ellos. Cuando oye que el tío ha pagado sus letras de cambio, exclama, sí, los lazos naturales y sanguíneos son sagrados, ¿no? Entonces dice, esto es una nota, creo que esta es de Kierkegaard, el lector familiarizado, sí, las notas en que están acá al pie con asterisco son de Kierkegaard. El lector familiarizado con la pieza habrá tenido la oportunidad de celebrar el caso poético propiciado por Rinville, quien en la primera escena en la que se hace pasar por Charles, reproduce a este con tanta verdad poética que su habla se convierte en una suerte de habla ventrílocua de infinito efecto cómico, porque uno cree ver y oír al conmovido Charles declamando estas palabras. ¿Acaso es la voz de la sangre solo una alucinación? ¿No apela a su corazón? ¿No le dice mi caro tío? Bueno, ahí está como el contexto de la obra, ¿no? Sí, los lazos naturales y sanguíneos son sagrados, va a decir Charles. Está realmente conmovido, su corazón romántico está afectado, su sentir se desahoga, se exalta. Sí, ya lo decía yo, o bien se tiene un tío
o bien no se tiene ninguno. No hay ni rastro de ironía en él. Se trata de la más insulsa sentimentalidad, pero, por eso mismo, revierte un efecto cómico infinito en la pieza. Cuando la prima implora al padre que perdone al presunto Charles, este exclama afectado con lágrimas en los ojos: "Ah, la buena prima". No ha perdido del todo la fe en la vida, como en las novelas hay nobles almas femeninas cuya excelsa resignación le arranca a uno fogosamente unas lágrimas. Esta fe despierta ahora con su exaltación de antaño. Me he detenido algo más largamente en Charles, a propósito, pues se trata de una figura que emerge con tal perfección de la mano del poeta que creo que podría escribir un libro entero acerca de él, ciñéndome tan solo a sus réplicas. Quizás creamos que Emmeline es la sentimental y que Charles, por el contrario, se ha despabilado. De ningún modo, de ningún modo. Claro, si Emmeline es la que mantiene la ilusión y Charles es quien busca la transformación, pues pensamos que Emmeline es la sentimental. Además, había crecido en una crisálida de sentimentalidad. Entonces nosotros podemos decir como, ay, la buena Emily, ¿no? La buena prima, ¿no? La buena prima, como dicen acá, como tú siempre viendo las cosas bellas de la vida, prima. Sí, basada en ilusiones de, sí, bueno, son ilusiones. Y lo que va a decir Kierkegaard es no, 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 no. No funciona así. De hecho, esta tensión entre Charles y Emmeline muchas veces, repito, son tensiones existenciales. Muchas veces nosotros pensamos que la ilusión tiene que ver con sentimentalidad y que lo último que se pierde son las ilusiones y que por eso hay que cultivar ilusiones en la vida y todo esto. Y él va a decir, no, esto va por otro lado, esto va por otro lado. En ello radica precisamente la infinita gracia de Scribe, en que Charles es a su manera tan sentimental como Emmeline. De modo que ambos muestran con igual vigor, se muestran con igual vigor como discípulos de Judith. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tradicionalmente nosotros vemos el camino místico, el camino del guerrero, el camino del monje, el camino del mago, el camino del hechicero, el camino del druida, ¿no? O sea, estos caminos de mística, de transformación, de renovación espiritual, física, de recreación de la identidad, los vemos como puestos a la ingenuidad de la ilusión. ¿Sí? Porque la ilusión parece inmediata y la mistificación requiere de procesos. Y lo que está diciendo Kierkegaard es, ambos son profundamente sentimentales. Ambos son profundamente sentimentales. O sea, se necesita tanta sentimentalidad para mantener una ilusión como para mantener la idea de una transformación. Lo vemos todo el tiempo. Uno a veces entra en procesos místicos, además, sobre todo las tusas funcionan para eso, ¿no? Uno en una tusa dice como, sí, listo, voy a buenos hábitos, hábitos saludables, ahora voy a ir al gimnasio, ahora me voy a transformar, voy a leer, voy a comer sano, ¿sí? Y empieza uno un ritmo de transformación y el camino del guerrero y tal, y una mistificación. Que es como, hay cosita, o sea, es como, eso es sentimentalismo puro y duro. O sea, no, la mistificación, mejor dicho, la valoración que nosotros le damos a la mística es tan profundamente sentimental como la que le damos a la ilusión, ¿sí? O sea, es tan profundamente sentimental aquel que espera que su ex vuelva como aquel que dice, está bien, ya no va a volver, me voy a transformar en una persona diferente y ahora voy a llevar una vida así y una cosa así, tal. Mira, eso es sentimentalidad pura y dura, expresada de dos maneras distintas, pero es una sentimentalidad pura y dura. Pura y dura. Y esto a mí me parece lúcido de Kierkegaard, ¿sí? Y yo creo que vale la pena como mirarlo, ¿sí? O sea, mirarlo un poco como con detenimiento, ¿no? Em, sí, lo dicen acá, lo dice Sandra, pasa mucho con los cambios de año, los buenos propósitos, ¿no? Y yo creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Cuando nosotros al final de cada año o al comienzo del año decimos, este año voy a, y se come uno las 12 uvas y tales. Pues eso es de una sentimentalidad profunda, patética. Patética en el sentido del patos, ¿no? Bueno, en varios sentidos incluso. Y se requiere decir de mucha ingenuidad y de ingenuidad sentimental llegar a decir ese tipo de cosas. Sí, de este año sí voy a ahorrar, este año sí voy a, ojalá, o sea, pues chévere, pues, si te lo quieres decir y lo puedes hacer, maravilloso, pero la mayoría de las veces no son más que ilusiones y nuestras búsquedas de mistificación no son más que ilusiones de mistificación. El viejo
Dervier, su hija, y Charles, su hija era Emmeline, y Charles conforman ahora asociados un mundo plenamente fantástico, aunque en otro sentido todos ellos sean figuras arrancadas de la vida. Este mundo tiene que ser contrastado con la realidad y ello ocurre gracias al señor Rindville. No he leído la obra y ya me está cayendo bien Rindville. Rindville es como una especie eh, de hombre aterrizado. Es como el Sancho Panza del Quijote, ¿no? Es como el que lo aterriza, por lo que logro entender. Pero por lo que logro entender, no es tan ingenuo como Sancho Panza. Es mundano, es calculador, es hasta cierto punto pusilánime, como implica el ser realista, ¿no? Greenville es un joven educado que ha viajado por el extranjero. Está en una edad en que parece indicada dar un paso decisivo para toda la vida mediante un casamiento. Ha meditado acerca de esta cuestión y ha puesto su mirada sobre Emmeline. Ah, Greenville quiere casarse con Emmeline. Mira, esto cambia las cosas. Es demasiado razonable para ser un romántico. Mira, acá lo decíamos, ¿no? Es demasiado razonable para ser un romántico. Vamos a ponerlo en verde. Su casamiento es un paso muy premeditado, por el que se decide por diversas razones. En primer lugar, la joven es rica y ofrece unas perspectivas de 50.000 francos de renta anual. Oye, no está mal, ¿sí? En segundo lugar, el padre de la joven y a su padre les une una relación. En tercer lugar, él ha manifestado de broma en algún momento que ya se las arreglaría para conquistar aquella coquetona belleza. En cuarto lugar, ella es en verdad una joven encantadora. Esta razón es la última. Perdón, esta razón es la última. Se trata de una nota añadida con posteridad. Listo, entonces Charles fue, se parrandeó el mundo, se parrandeó la plata y quiere volver. Y para ello, para volver, le va a preguntar a Rindville. Pero Rindville también quiere casarse con Emmeline, pero no por, bueno, sí por amor, pero más por otras cosas. O sea, sí le parece encantadora, ¿no? Él lo dice, es una joven encantadora. Pero esta es la última razón. Esta es la última razón. O sea, ese no es el primer amor. O sea, no es por la razón de. Es porque es útil, es versátil, funciona. Porque no, eso está socialmente aprobado, aceptado. O sea, si me logro casar con Emily, pues todo bien y pues todo bien. Entonces no hay por qué no. No hay por qué no. Hasta aquí hemos considerado cada una de las fuerzas de la pieza y ahora pasaremos a estudiar cómo deben relacionarse entre ellas para lograr un interés dramático. ¿Cómo logramos hacer un interés dramático con esto? Ello nos ofrecerá una oportunidad fácil de admirar a Scribble. La pieza debe tomar la disposición de Emmeline. No puede caber ninguna duda acerca de ello. Emmeline está en todo y por todo acostumbrada a mandar. Por eso es de ley que también en la pieza ella sea la dominante. Ok, listo. Entonces tenemos un personaje femenino, el personaje Emmeline, un personaje bastante, digamos, con un carácter bastante fuerte. Bueno, y que le gusta mandar, ¿no? Autoritario. Posee todas las cualidades posibles para convertirse en una heroína, aunque no en sentido sustancial, sino en sentido negativo. Es cómica y la pieza es una comedia gracias a ella. Está acostumbrada a mandar tal y como conviene a toda heroína, pero aquello sobre lo que manda es un padre que es un bobalicón, la servidumbre, etcétera. O sea, tiene poder, manda, pero los súbditos, pues no son los grandes súbditos. Tiene patos, tiene pasión, pero como lo que este contiene es un sinsentido, es en esencia habladuría. Tiene pasión, pero como lo que ésta contiene es una fantasmagoria, es en esencia sin razón. Tiene exaltación, pero como lo que ésta contiene es nada, es en esencia frivolidad. El hecho de que esté dispuesta a sacrificar cualquier cosa por su pasión significa que está dispuesta a sacrificarlo todo por nada. Entonces, oye, claro, acá tenemos la descripción de Emmeline. Emmeline es un personaje en contradicción, claramente. O sea, puede, carácter de mando, pero una servidumbre ridícula. Sí, tiene patos, pero ese patos no es más que fantasmagoria, ¿no? Es un sinsentido, termina siendo toda habladuría. Como heroína cómica es inigualable. En ella todo gira alrededor de una alucinación y fuera de ella todo gira de nuevo a su alrededor y con ello alrededor de su alucinación. Se ve con facilidad cuán plenamente cómica va a ser la entera disposición que escudriñamos cuando escudriñamos un abismo de la ridiculez. Ok, bueno, esto ya es, ¿sí? Es decir, tiene la fascinación de lo ridículo. Tiene la fascinación de lo ridículo.
La alucinación de Emmeline consiste ni más ni menos en armar a su primo Charles, a quien no ha visto desde que contaba con 8 años de edad. La principal argumentación mediante la cual ella intenta salvaguardar su ilusión es la siguiente. El primer amor es el verdadero amor y solo se ama una vez. Ok, esta es la hipótesis de Emmeline, ¿sí? Y por eso pues el texto se llama El primer amor. Vamos a ponerlo en azul para tenerlo acá como referencia. Esta es la tesis de Emmeline, ¿sí? El primer amor es el verdadero amor y solo se ama una vez. Vamos a mirar nota 33. No sé si nos diga algo. Nota 33. Véase la escena uno. Bueno, no, no hay mucho que mirar ahí. Em, ¿Dónde estamos? Me perdí. Acá estamos. Cual custodia de la validez absoluta del primer amor, Emmeline se erige en representante de una cuantiosa clase de gente. Si bien es común opinar que es posible amar más de una vez, el primer amor es en esencia distinto a cualquier otro. Y esto es una postura muy de Emmeline y por alguna razón a nosotros, digamos, caló mucho en ciertas versiones del romanticismo y se mantiene, ¿no? Hay personas que lo dicen así, ¿no? El primer amor, y en este sentido sí es primer amor en sentido cronológico. ¿Sí? El primer amor es en esencia distinto de cualquier otro. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que valdría la pena reflexionar un poco sobre ello. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo el por qué se dice. De hecho, no sé, de hecho, cada vez que lo pienso, lo refuto más. Creo que el primer amor más bien fue, en mi caso, fue más bien el más genérico, ¿sí? Y, y más bien como que la mistificación en el amor, estas transformaciones, estas cosas, algunas basadas en ilusión, otras, digamos, fácticamente han sido transformaciones, creo que las he logrado con amores más maduros. Pero bueno, hay quienes idealizan su primer amor. Valdría la pena preguntarles acá a nuestros compañeros que están en el espacio y los que luego nos ven acá por el canal de YouTube, si piensan que es cierta esa expresión de que el primer amor es en esencia distinto de cualquier otro. Em, Dice Sandra que en mi caso me dejó un recuerdo de por vida. Bueno, pasa, ¿no? Maravilloso. Bueno, afortunadamente, pues es un recuerdo que también puede ser cariñoso, ¿no? Y que tiene perros y trabaja y todo tipo de cosas. Yo creo que tiene también sus plus. Esto no se explica de otro modo más que suponiendo que hay un demonio compasivo, el cual ha obsequiado al ser humano con un poco de pan de oro para adornar la vida. La frase hecha que dice que el primer amor es el verdadero amor es muy flexible y puede ser de gran ayuda a algunas personas. Si uno tiene la suerte de llegar a poseer lo que desea, o sea, la ilusión, al menos tiene la dulzura del primer amor. Si uno tiene la mala suerte de amar varias veces, al menos corresponde cada una de las veces al primer amor. A mí me encanta cómo escribe Kierkegaard, el tipo es un maestro. Entonces dice, mira, si uno tiene la suerte de amar por una vez, ¿sí? Entonces disfrutas del primer amor. Pero si tienes la mala suerte de amar muchas veces, entonces cada vez que amas, ese es tu primer amor, ¿sí? Pero es interesante porque lo pone como, mira, si amaste una vez eres dichoso, si amaste una segunda vez no es de mala suerte. Y él dice, la tercera vez que uno ama se dice, este amor de ahora es con todo mi primer verdadero amor. Pero el amor verdadero es el primero. Ergo, este tercer amor mío es el primero. Y dice, bueno, este tipo de cosas se dicen y pues, ¿por qué no? Y oye, hoy en día estamos en otros escenarios. Yo no creo que hablamos únicamente la tercera vez, ¿sí? Podemos hablar de muchas otras veces. Pero me gusta esta formulación, ¿no? De hecho, vamos a expandirle el cuadrito. Lo sofístico radica en la determinación, el primero, en que esta es a la vez una determinación cualitativa y numérica, que era lo que hemos hablado un poco al comienzo de la sesión, ¿sí? Es cualitativa porque el primer amor no se dice primero respecto al segundo, sino primero como principio, como fundamental, ¿sí? Como fundamental, pero pues también es numérica, que pues entonces después de tener un primer amor, luego tengo un segundo amor que es el primer amor, y luego tengo un tercer amor que es el primer amor, y en fin. Cua- Cuando un viudo y una viuda deciden hacer causa común y cada uno de ellos aporta 5 hijos, se aseguran con todo el uno al otro el día de las nupcias que este amor es su primer amor.
¿no? Obviamente este lo pone de manera un tanto irónica y más en el contexto del siglo XIX, pero lo entendemos. Emmeline, en su ortodoxia romántica, vería un contacto así con verdadera aversión. Para ella sería una atrocidad mentirosa, tan abominable como sería en la Edad Media un matrimonio entre un monje y una monja. O sea, el primer amor es el primero, o sea, cronológico, o sea, numérico y cualitativamente. Punto. Eso no tiene otra opción, no tiene otra opción para Emmeline, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a mirar que este tipo de cosas tienen matices. Ella concibe la frase en sentido numérico y con tal escrúpulo que opina que la impresión que ella tuvo cuando contaba 8 años ha sido decisiva para toda la vida. Y esto es interesante. Yo creo que hay veces, y esto es algo muy de la ilusión, hay veces en que una impresión determina para toda la vida. A ver, y no me refiero a determinar en términos pasivos. Hay cosas que determinan en términos pasivos, no sé, como, digamos, a mí me impresionó, yo me acuerdo que a mí me impresionó cuando yo era chiquito, la primera vez que yo vi edificios grandes, ¿no? El edificio de Avianca en el centro de Bogotá y tales, y creo que con el tiempo terminé desarrollando un poco de fobia a las cosas grandes. No fobia, no sé cómo llamarlo, me inquietan, me inquietan. Y de hecho, en mis pesadillas, en las pesadillas más profundas que tengo, lo que hay son estatuas gigantes, gigantes, que miden miles de metros, ¿sí? O sea, unas cosas raras. Sí, ese tipo de cosas impresionan, pero llamémoslo así, impresionan como un poco en términos pasivos. Pero en el caso de Emmeline, donde la impresión que le dejó Charles, ¿sí? Ha sido decisiva para toda su vida, pues eso se vuelve una ilusión. Eso se vuelve una ilusión. Y esto es una ilusión en el sentido técnico del término. ¿Y a qué me refiero con una ilusión en el sentido término del técnico? Utilizo la palabra ilusión en el sentido en el que la da Kant. Kant dice, una ilusión es creer que a las ideas le corresponden cosas. Eso es una ilusión. ¿Sí? Pensar que a una idea le corresponde una cosa. Ahí nos metemos en ilusiones. Y pues claramente esto es lo que le pasa a Emmeline. Emmeline tiene una imagen de Charles, pero Charles se fue a los 8 años, pero para ella es tan decisiva que esa ilusión de Charles, pues, es la realidad. Sí, o sea, mejor dicho, o ella tiene la ilusión de que siga siendo así Charles. Y Charles es un depravado pervertido que ha hecho un montón de cosas. Sí, entonces pues vamos a mirar que esto no es así de fácil, ¿no? Vamos a terminar acá el párrafo para terminar. Dice la otra frase que dice que se ama solo una vez, la concibe del mismo modo. Sin embargo, esta frase es igual de sofística. Esa idea es que solo se ama una vez. Mira, sofisma, sofisma, ¿sí? Vamos a ponerlo acá también, ¿no? Sofisma. Esta frase es igual de sofística e igual de elástica. Se ama varias veces y cada vez se deniega la validez de las veces anteriores, con lo cual se está afirmando la corrección de la frase de que solamente se ama una vez. Entonces, claro, cuando decimos como, a ver, solamente se ama una vez, la primera vez, dice, esto es sofista, esto es sofístico, ¿no? Acá lo dice, esto es un sofisma. Vamos a ponerlo acá en verde para tenerlo claro. Esto es un sofisma, ¿sí? Pero cuando decimos, ¿sí? Justamente lo opuesto, cuando decimos que entonces cada vez que nosotros amamos, amamos de una vez, perdón, dice se ama varias veces y cada vez se niega la validez de las veces anteriores. Entonces se está afirmando lo que habíamos dicho al comienzo, que solamente se ama una vez, la última, ¿sí? Es interesante, yo creo que estas formulaciones de Kierkegaard nos la ponen un poco en este sentido. Claro, es algo como decir que el verdadero amor es el último, el problema es que de pronto ese último no ha llegado. Sí, no es el último no es el último cuantitativamente hablando. Y eso es lo que implicaría, Sandra, un primer amor en términos de ilusión. Porque el primer amor de Emmeline es justamente el último, pero ese último, pues nunca está. Charles se fue cuando tenía 8 años. Entonces es el primúltimo, ¿no? El primero y último a la vez, pero pues no se ha dado, no va a llegar y o sea, muy seguramente no va a pasar. Y a muchas personas les sucede este tipo, o no sucede, no sé si me meto ahí o no, pero este tipo de cuadros existenciales o psicológicos existenciales son comunes. Hay personas que después de un primer amor o de un segundo amor o de un tercer amor, o sea, después de cualquier serie de amor, esperan como primer amor el último amor, pero pasa un poco como la idea de la expectativa del Mesías. Ninguno está a la altura y entonces esto se vuelve como una ilusión y pues podemos morirnos a la espera de nuestro primer amor. Podemos morirnos a la espera de nuestro primer amor.
Y bueno, eso es algo que vamos a mirar. Son las 8:40, vamos a terminar acá porque pues igual el texto sigue, todavía hay mucho que seguir leyendo. Sigan leyendo el texto. A mí me encanta este texto, repito, no lo había leído hace mucho tiempo, lo retomé justamente para estas sesiones, me ha gustado muchísimo. Tengo mucha curiosidad por el texto escribe, no sé si esté traducido al español, voy a echarle una mirada. Si lo llego a encontrar, lo traigo para la próxima ocasión, pero bueno, no sé, no lo he encontrado. O de pronto en inglés podríamos mirar. Bueno. En fin, yo creo que la pregunta que nos deja Kierkegaard es como, ¿cuántas veces nos podemos enamorar de manera como el primer amor? ¿Y por qué incluso hoy, y esto ya no es Kierkegaardiano, es más de nuestro contexto, por qué incluso hoy seguimos hablando del primer amor en términos del primer amor, ¿no? Términos del primer amor. Yo creo que son preguntas muy lúcidas y a mí algo que me gusta de Kierkegaard es que habiendo escrito en el siglo XIX, quizás su estilo sí es un poco arcaico para nuestro gusto, pero el contenido de lo que dice es tan actual que podría haber sido escrito esta mañana. O sea, es una cosa de, sí, yo pienso eso. O sea, nosotros nos preguntamos este tipo de cosas, ¿sí? Mis sobrinos que terminan con sus novias y vuelven y tales, y se hacen preguntas de, ¿pero quién amabas más, a tu ex o a mí? O cosas por el estilo. Están poniendo sobre la mesa la pregunta de qué significa el primer amor en sentido numérico o en sentido cualitativo, ¿sí? Que es justamente esto que acabamos de señalar acá. Bien, no me resta sino agradecerle mucho acá a Sandra, agradecerle mucho a Ana María, un placer tenerles en este espacio, agradecerle también a todas las personas que están viendo y se conectan en YouTube para ver las sesiones de este espacio. Hoy hemos celebrado con el primer amor, nuestro 30º encuentro, ¿sí? Ya tenemos 30 sesiones acumuladas en nuestro acervo. Y oye, pues me encanta, ojalá lleguen otras 30 más y otras 30 más. Podríamos decir con Kierkegaard son las primeras 30, pero quizás las primeras 30 sean siempre las últimas 30, ¿no? Bueno, eso lo seguiremos charlando en la próxima sesión. Que los cielos nos miren con su beneplácito, tengan un fin de semana, un feliz domingo y un feliz resto de semana. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.